Migala. ¿Tú qué opinas, David? ¿Crees en Dios? No, la verdad que... Pero entiendo el fenómeno. No, pero respeto. Yo no paso, pero respeto. Es un asunto bien chido. Porque... Híjole, ¿cómo empezar ahí a desenmarañar? Tengo tantas ideas, se agalopan como el síndrome de los tres chiflados. Están ahí todas intentando salir al mismo tiempo y obstruyen la puerta de las ideas. Lo primero que quisiera expresar es que el ser humano es creyente por naturaleza. En su configuración originaria, el ser humano está hecho para creer. ¿En qué crea? Si es Dios, si es en sí mismo, si es el porvenir de lo que vaya a suceder. Dependerá mucho de su conocimiento. Solo de eso. Entonces, fíjense, nosotros vivimos en un acto de fe. Y no me refiero a que estamos en las manos del Señor, no. Me refiero a que vivimos en un acto de fe, en tanto que tenemos una capacidad de acción. La capacidad de acción del ser humano es esta parte, y no la otra, esta parte de pendejo. Es la parte de tu cerebro. Ya chinga tu madre, pinche hobbit. Ya estás pensando en inglés. Sí, me lleva a la verga. Es la parte de tu cerebro, la capacidad de acción, que te permite modificar el entorno donde tú vives. El hecho de que tú sepas que si le mandas una foto de tu pito a una morra, te va a mandar a la verga con justa razón. Porque está mal, porque es una pendejada. Y que si le das un zape a alguien se va a encabronar. Y que si tratas bien a alguien y es retórico, pues puede que lo convenzas. Esa es la capacidad de interacción, ¿no? De acción. O sea, tú tiras una piedra y sabes cómo va a rebotar, ¿sabes? Uh-huh. O sea, tenemos un sentido de consecuencia muy desarrollado. O sea, ¿cómo es posible esto? Díganmelo, por favor. ¿Cómo es posible que yo, sin haber estado en el futuro, tengo conciencia, certeza, de cómo se van a desarrollar los actos a partir de mi acción? Ese es el origen de Dios. La capacidad de porvenir que tiene el ser humano. También otra cosa muy interesante ahí es que Dios es un subconjunto del conjunto de la capacidad de porvenir que tiene el ser humano. La capacidad de porvenir del ser humano se manifiesta de distintas maneras, y una de esas maneras es el sujeto llamado Dios. Otra de las maneras en las que se manifiesta esta capacidad de porvenir es la ciencia. Es muchas maneras en las que nosotros predecimos, ¿no? La moral, por ejemplo, es otra cosa en la que nosotros creemos que si desempeñamos de esta manera va a suceder esto de esta otra manera. La ciencia es la principal en la que nos regimos actualmente porque pues, tenemos la demostración y porque parece ser más eficaz. En tanto que muestran o no demuestran su eficacia, pues un fenómeno, uno de esos subconjuntos del porvenir, del conjunto porvenir del ser humano, va cobrando importancia. O sea, si la ciencia fuera falible y rezar, o sea, de 99% de veces que rezas, de las 100 veces que rezas, 99% de las veces se cumple lo que pides. Y de las 100 veces que haces una ecuación, 50% sale correcta. Entonces, naturalmente que seríamos mucho más religiosos. Por ahí va, ¿no? Por ahí va la idea. Entonces podemos ahí seguir. Ahora está bien interesante, ¿no? ¿Qué significa que el futuro solamente sea potencial? ¿Y qué significa que podamos ver dentro de ese potencial? Y no solamente verlo, sino a través de nuestras acciones crearlo. ¿Qué significa que tengamos control sobre una parte de la realidad y sobre otra solamente podamos recordarlo? Es como podemos ver toda esta parte, pero no la podemos modificar. Y esta otra parte está como... podemos tener vistazos, podemos como adivinarlo, pero es nada más potencial. ¿Qué chingado significa, no? Ese me parece un buen origen para la idea de Dios. Justo estaba leyendo este libro sobre el origen de la creatividad humana, se llama Spark, de Creativity Spark, de Agustín Fuentes, un antropólogo latino que hace referencia a varios estudios que mencionan a la capacidad de la esperanza como el origen del pensamiento mágico y el pensamiento de lo divino.
O sea, sí podemos hacer cálculos acerca de lo que puede ocurrir, pero no siempre nos gustan esos cálculos. Y hay muchas veces en las que tenemos que actuar en contra de lo intuitivo para cumplir nuestros fines, ¿no? Entonces, lo que tienen en común un ejército que se enfrenta a tropas muy superiores y un equipo que va atrás por muchos puntos, pero está dispuesto a seguir jugando, un estudiante que no estudió en su examen, pero igual quiere pasar, lo que tienen en común todos ellos es la esperanza. Esta pueden hacer cálculos pragmáticos, precisos acerca de sus posibilidades, pero deciden ignorarlas para alcanzar un futuro improbable que muchas veces se cumple, fíjate. Entonces, en ese cumplirse de un potencial que parece como contraintuitivo, ahí como que se dibuja la imagen de lo divino, pero no solamente en crear el potencial del futuro, sino también en el pensamiento. ¿De dónde viene el pensamiento? ¿De dónde vienen estas ideas que tenemos? Está verga ese pedo, está denso ahí el asunto. Que ahí ya jugaste tu carta de hablar de guerra. Entonces ya me toca mi carta de hablar de Freud, güey. Entonces, activo mi carta voy a sacarla del lenguaje ahorita. Activo mi carta de Freud, muchachos. Espérate, ¿no tienes un stinger ahí de que aparece Freud? Necesito un stinger de Freud, claro. La Freud señal. Ahí sale un pito, güey. La Freud señal sí sería un pito, tal cual. Freud habló mucho de esto. Uno de los temas centrales de Freud era la religión. Lo aborda sobre todo en cuatro grandes libros. Y creo que Freud también recupera mucho esta idea de que la creencia en Dios pues está hilada a la propia condición humana, obviamente a la propia humanidad. Obviamente él la aterriza en el psicoanálisis, pero lo primero que plantea Freud con la creencia de Dios es que responde al miedo. O sea, que la creencia de Dios no es esperanza, que esto se contrapone a lo que estaba diciendo el Hobbit, ¿no? O sea, la creencia de Dios es miedo. El que ya lo hemos hablado en varios podcasts, no vamos a ser reiterativos en eso, pues el hombre se trata de explicar el mundo a través de los grandes fenómenos que existen. Pero entonces, Freud dice que el miedo a los propios elementos, a la propia muerte o a la propia brutalidad de la existencia, es lo que generó este pensamiento y esta creencia en Dios que transcurre de generación en generación. O sea, que no tenemos claro en qué momento se empezó a nombrar a señalar como Dios, pero es algo importante ahí porque Freud señala algo que parecería obvio, ¿no? Ninguno de los dioses es humano. O sea, la creencia en Dios sí son antropomórficos, pero no necesariamente son humanos. O sea que nuestro propio miedo también lleva de la mano nuestra necesidad de protección. Entonces, cuando tú quieres que te proteja a alguien, pues si te va a proteger un humano, pues te va a proteger a alguien de tu tribu, ¿no? O sea, por eso a los líderes les adjudicamos poderes más allá de lo que pueden tener los humanos, ¿no? Y cuando lo llevamos al terreno de los dioses antes de que existiera un dios único, pues obviamente todas estas fuerzas eran fuerzas que eran superiores a los seres humanos y la única forma que podíamos representarlas era de forma humanoide, aunque no tuvieran ninguna característica humana, ¿no? O sea, ninguna característica... O sea, es que si voy a creer en seres que son humanos, pues entonces creo en el Hobbit, ¿no? Y el Hobbit es mi dios, bueno, como la mitad de los güeyes que escuchan mi gala. No, yo no existo. La mitad de los Hobbit fans, muchachos, no. O sea, entonces usted le asume características superiores al Hobbit para creer que es su dios. Entonces... Que no existe. Creo que esa es la primera pregunta. O sea, más allá de ponernos a discutir los elementos y los dioses creados a través de ellos, la primera pregunta es, ¿creemos por esperanza o creemos por miedo? Ya, yo tengo argumento en contra de la idea de que creemos por miedo es que, ok, si solamente estamos inventando un sistema de creencias para escapar de nuestra autopercepción de la muerte y para que una
fuerza superior nos defienda. Entonces, ¿por qué inventamos el infierno? Entonces, ¿por qué inventamos al diablo? ¿Por qué hay un Shiva? ¿Por qué hay un Hades? Satanás, ¿Por qué hay fuerzas oscuras, no? Muchas de estas fuerzas oscuras creo que responde más a un intento por explicar y hacer sentido de la realidad a nuestro alrededor. Y sí tiene mucho sentido que tengamos como, ok, nos explicaban la realidad y la realidad es terrible, entonces inventamos algo así como un plan divino, ok, sí, la gente va a morir y es terrible, pero dentro del todo este plan es parte de un plan perfecto, entonces al final todo funciona. Está porque muy mezclado eso. No sé, y como evidencia tengo las primeras religiones, ¿no? Las primeras religiones de las que tenemos registro, al menos, que son como, no sé, piensa en los babilonios que se explican el mundo como un disco. Sí. Tiene sentido, porque si te paras en medio de un desierto, como vivían ellos, pues ves a todos lados y dices, la verga, estoy en un disco. Y el disco estaba rodeado por un domo donde sí, como una disco, donde hay luces y están los astros. Entonces, porque pues sí, ves al cielo y a huevo, parece un domo. Entonces, el disco flota sobre agua salada, sobre agua dulce, porque si cavas lo suficiente, pues vas a encontrar agua. Pero alrededor de esa agua dulce hay agua salada, porque si caminas lo suficiente hacia tus fronteras, pues ves agua salada. Entonces, luego de muchos años de pasar por el desierto y de observarlo, pues empiezas a hacer estas deducciones del mundo. Pero no solamente del mundo físico, sino también del mundo moral, del mundo social, de las interacciones que tienes entre seres humanos, ¿no? Estás como tratando de explicarte, bueno, ¿por qué la gente es tan hija de la chingada? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y entonces empiezas a explicarte el mundo a partir de deidades, que igual y no son como personas, pero sí son como elementos trascendentes de la realidad a los que les estás tratando de poner forma. Se me ocurre, por ejemplo, los dioses babilonios. Los dioses babilonios, a partir de sus pecados y sus errores, mataron al dios que le daba orden al mundo. Y entonces habitaban en su cadáver. Y tiene mucho sentido, porque si eres un dios babilonio que ya tuvo como civilizaciones pasadas que murieron y ahora tú eres como... Siempre estamos como habitando el cadáver de las civilizaciones que vinieron antes de nosotros. Uh-huh. Pero como se murió el dios que creaba orden, surgió Tiamat, la diosa del caos. La diosa del caos que creó un pequeño demonio y su único objetivo era eliminar todo el orden en el mundo. Entonces los dioses babilonios intentaron como matarla de varias formas, pero no podían, y de pronto surge Marduk. Marduk era este dios que tiene los ojos bien abiertos y puede hablar palabras mágicas, puede crear la realidad con sus palabras. Entonces desde ahí los babilonios ya estaban identificando que hay dos cualidades muy importantes de nuestro actuar como seres humanos que pueden vencer al caos. Es poner atención, abrir bien los ojos y hablar palabras mágicas, el lenguaje, crear la realidad a partir del lenguaje. Entonces lo que hace Marduk para vencer a Tiamat es que agarra una red, se le echa encima y luego la corta en cachitos. Entonces, este acto de echarle la red encima al caos podría interpretarse como encapsular al caos dentro de un panorama teórico donde puedas entenderlo, y luego lo cortas, lo haces cachitos. Es una mitología muy zen, porque luego de esos cachitos creas al mundo. Es como, ok, está el Tao, el todo del que emergen todas las cosas, pero no existe lo malo si no defines lo bueno. Entonces tienes que empezar a partir este Tao en pequeños cachitos, y luego de esos cachitos conceptuales que creas a partir del lenguaje vas creando al mundo, y luego en ese mundo es donde habitas. Y luego Marduk mató al demonio de todas las calamidades y de su sangre creó a los seres humanos. Era una religión, además de muy pesimista, que odiaba al ser humano.